Buenas, estamos haciendo este proyecto, un proyecto escolar para nuestra clase de liderazgo, para saber si a la gente le importa en realidad el 2 de octubre. Estamos recopilando una serie de datos para poder saber lo que opina la gente, saber lo que piensan o lo que recuerdan de aquel día. Buen día, mi nombre es Eloísa Andrea Jiménez Mata, soy ingeniero agrónomo de profesión. Andrea. El 2 de octubre sí tengo conocimiento, ya que es parte de la historia de México. Fue un evento que marcó la vida estudiantil, porque fue de esta manera, a través de esta lucha social que hubo en el año 68, fue que actualmente tenemos derechos como estudiantes, como personas, y fue la creación de las universidades autónomas, donde el gobierno, principalmente lo militar, la policía, no puede entrar a las universidades. Esto fue un parteaguas, lo que ocurrió en el 68. Hubo muchos sacrificios, hubo muchas personas que tuvieron que morir para que actualmente pudiéramos disfrutar de esos derechos que ellos lucharon para que nosotros pudiéramos tener hoy en día, todos los que hemos estudiado en la universidad, los posgrados, al igual que actualmente ustedes pueden disfrutar de todos sus derechos. Como bien decíamos, ¿acaso le interesa acabar con los responsables? Es muy importante que haya castigos ejemplares para este tipo de situaciones. En su momento no hubo represalias contra esas personas que fueron culpables, que sabemos principalmente de los altos mandos del gobierno. No hubo castigo, pero sí debe de haber un castigo para esas personas que, que atentan contra la vida de otro ser humano, en este caso que fueron los estudiantes. Es muy importante y sí me interesa que haya castigo. Es muy difícil a esas alturas de la vida porque ya han pasado muchos años, pero sí debe haber castigo para que esto no se vuelva a suscitar en otras manifestaciones que se siguen presentando en la actualidad. Ya en un nivel más avanzado de nuestra entrevista, ¿sabe qué lo causó? Otoño. La principal causa fue la exigencia de derechos que los estudiantes estaban pidiendo. El gobierno no lo estaba viendo bien porque había manifestaciones pacíficas en otras manifestaciones que se siguen presentando en la actualidad. Ya en un nivel más avanzado de nuestra entrevista, ¿sabe qué lo causó? Otoño. La principal causa fue la exigencia de derechos que los estudiantes estaban pidiendo. El gobierno no lo estaba viendo bien porque había manifestaciones pacíficas, y como había un evento importante en ese momento que eran los Juegos Olímpicos, esto no daba una buena vista a México. O sea, que ellos decían, no, pues no puedes, ellos pensaban que no podían controlar ni a sus estudiantes, cuando ellos solamente estaban reclamando derechos, pues podían dar, pero que el gobierno no la estaba dando en ese momento. Una de ellas, hubo presos políticos. Una de las exigencias del movimiento era que soltaran a los presos políticos, porque todo eso se tuvo de manera pacífica y el gobierno lo estaba malinterpretando, y estaban ellos con presos políticos. Y estaban pidiendo también que se anularan ciertos códigos penales, y varias cosas. Tenían un pliego petitorio, eran 6 puntos del pliego petitorio. No recuerdo en sí los 6 puntos, pero uno de ellos eran los presos políticos y la anulación, me parece, al artículo 145 del Código Penal. No recuerdo muy bien, pero o sea, todo esto era porque el gobierno veía mal que los estudiantes se manifestaran, aunque lo estaban haciendo de manera pacífica. Para concluir nuestra entrevista, ¿cree acaso que deberíamos recordar este día? Claro que se debe seguir recordando este día, porque al final de cuentas fueron héroes nacionales para todos los que en este momento, bueno, los que ya fuimos estudiantes universitarios, y para ustedes que vienen en el camino hacia su universidad en un futuro. Es bien importante recordar
todo lo que estas personas hicieron para que actualmente gozáramos de los derechos que tenemos como estudiantes, de que tenemos una seguridad de que podemos ir a las universidades y que vamos a estar seguros y que no nos van a atacar. O sea, es bien importante seguir recordando y que nunca se nos olvide qué pasó el 2 de octubre de 1968. No debemos nunca olvidar eso que nos marcó como estudiantes en algún momento y como profesionales, porque el movimiento del 68 fue el parteaguas de lo que hoy en día es las universidades públicas en México. Hola, soy Vanessa Galván. Este video es para ver quién recuerda el 2 de octubre de 1968. Me encuentro con Jennifer Monsiváis. ¿Sabes qué pasó el 2 de octubre de 1968? Se realizó un movimiento ciudadano con motivo para la libertad de aceptación de todas las personas en la educación. ¿Por qué no se debe de olvidar ese día? Porque es un día muy importante ya que nos benefició a todos pues hasta la fecha. ¿Sabes cuáles eran las demandas del movimiento estudiantil de 1968? La libertad de los presos políticos, la destitución de jefes policiales y la indemnización de las personas que salieron accidentadas de ese movimiento y las personas fallecidas. Tus respuestas. De nada. Que entrevistara Kenia Alejandro. ¿Sabes lo que pasó el 2 de octubre de 1968? La masacre estudiantil. ¿Por qué no se debe de olvidar? Para advertirle al gobierno que conservamos nuestra inteligencia social para lidiar con el dolor. ¿Cuáles eran las demandas del movimiento estudiantil de 1968? Libertad a los presos, derogación de los artículos 145 y 145, extinción de los cuerpos granaderos, deslizamiento de responsabilidades de las autoridades. 2 de octubre no se olvida. Buenas noches, estamos con Juan de Dios Gerardo Maldonado Hernández. Ok, ¿qué pasó el 2 de octubre de 1968? Lo que pasó fue la masacre o matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México, en la Plaza de las Tres Culturas. ¿Qué consecuencias tuvo el 2 de octubre de 1968? Las consecuencias fueron las siguientes. Lo que es la muerte de más de 300 personas, el reprimir lo que es su libertad de expresión. ¿Qué pedía el movimiento estudiantil en 1968? Pedía una serie de reformas educativas. Además, también pedían lo que es la cancelación de los Juegos Olímpicos de ese año. Por lo tanto, lo que es el gobierno quiso presentar a un México pacífico, pero usó ese medio de una manera equivocada para poder calmar la situación. Ok. Pues como pueden ver, el 2 de octubre fue la fecha más importante porque el gobierno trató de escondernos los reales hechos que pasaron hace mucho. Y pues el 2 de octubre no se olvida. Hola, buenas noches, estoy con Elizabeth Ponce y soy técnica en administración de empresas. Ok. ¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968? Pues fue la matanza de los estudiantes de México, en la Ciudad de México. ¿Qué consecuencias tuvo el 2 de octubre de 1968? Pues fue la muerte de muchos estudiantes. No se sabe en ciencia cierta la cantidad de los muertos, pero sí la represión para ellos. ¿Qué pedía el movimiento estudiantil en 1968? La libertad de expresión, la comunicación para con ellos y la anulación de 2 artículos, el 145 y otro. Muchas gracias. Por nada.
Buenas tardes, estamos entrevistando al señor, deme su nombre. Cuauhtémoc Enríquez. Acerca de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre del 68. ¿Sabe qué fue lo que pasó el 2 de octubre del 68? Tú lo has dicho claramente, hubo una matanza, pero hubo muchos antecedentes para llegar a esa matanza. Sí. Todo empezó con una trifulca entre preparatorianos que empezaron siendo golpeados por las fuerzas de las policías. Eso se hizo muy grande, tan grande que la agresión que sufrieron dio pie para que los estudiantes se unieran y empezaran a pedir que se evitara las reprimendas, que se evitaran muchas cosas que estaban sucediendo en ese entonces, ¿sí? Empezaron por hacer huelgas, después vinieron huelgas en escuelas, después huelgas en las universidades, huelgas casi en todos los centros escolares, hasta que se tomaron las universidades por el ejército, y esto derivó en un mitin grande que se convocó para el 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco, en la plaza de las Tres Culturas. ¿Sí? Ahí el ejército tenía gente infiltrada, según yo sé, porque yo estuve presente en esos lugares, y hubo una serie de acontecimientos los cuales derivaron en una matanza de estudiantes. Dicen 300 estudiantes, no es cierto, si éramos como 10,000 que estábamos ahí. Entonces, hubo una balacera muy grande. Entonces, ¿usted estuvo ahí? Yo estuve ahí, hija. Wow. Y desafortunadamente la historia la escriben los vencedores. En este caso, los vencedores, entre comillas, fue el gobierno federal. Y el gobierno federal dijo que los estudiantes habían sido los causantes, que el ejército nada más había sido, no los había reprimido, que el ejército fue un ente que a final de cuentas nada más quiso poner orden. Pero no es cierto. Todo eso sucedió ese día. ¿Sí? ¿Cuál es su opinión acerca de este día? Ese día, en especial, estuvimos tratando de juntar mucha propaganda para llevar a la gente, para que la gente se involucrara con los estudiantes, ¿sí? No nada más que fuera una lucha de los estudiantes en contra de las represiones que se venían dando, porque eran unas represiones que se daban en contra también del pueblo en general. Entonces los estudiantes estaban tratando de que la gente se involucrara un poco más. Por eso en ese día había hombres, mujeres, niños, y claro, todos ellos tuvieron parte activa en los primeros mítines, ¿sí? Y a final de cuentas está en la historia, una bengala dio pie para que empezaran los balazos. Gente con un guante blanco eran los que decían que a ellos no los podías tocar porque ellos eran los que iban a reprimir a todos los que estaban aquí. Y eso es lo que sucedió en ese lugar, ¿sí? Era un lugar cerrado, por eso hubo tanta gente pues, masacrada finalmente. ¿Por qué cree que se olvidó ese día? Pues se olvida porque muchos de los que estuvieron ahí, que fueron líderes, ahora se encumbraron en puestos políticos, ¿sí? Muchos de ellos, los que eran líderes, para callar esas voces, el gobierno los llevó a ser parte de él, parte del mismo gobierno. Se dio
dieron el permiso para que se formara el Partido Comunista. De ahí del Partido Comunista surgió el Partido de la Revolución Democrática y lógicamente mucha gente que fue dirigente de ahí estuvo encumbrada en esos lugares en la cuestión de la política. Pero no se olvidó, habemos mucha gente de mi edad que todavía lo recordamos, sabemos qué pasó, estamos conscientes de que eso no se va a olvidar, al menos para nosotros, porque la historia ya lo está olvidando, porque simple y sencillamente no le conviene al gobierno federal decir hicimos esto, ¿sí? Y mucho menos ahorita que dice López Obrador que abrazos y no balazos. O sea, eso es una tontería. Por eso se está tratando de quitar de la historia todo ese tipo de situaciones. Y no fue nada más el 2 de octubre. Fue también un jueves de Corpus, que también hubo una represión muy grande. Entonces, todo se vino encaminando. Afortunadamente, se lograron muchas cosas. Ya las universidades tenían opción de ser más abiertas, más amplias, su criterio más abierto. Entonces, la gente ya no tenía el temor de expresar sus ideas. Como hasta la fecha ya hay un poquito más de apertura. Uh-huh. Y la última pregunta, ¿por qué no se debería de olvidar? Simple y sencillamente porque debemos de tener en claro que el futuro se tiene una base, y esa base es la historia. Si no tenemos memoria, no vamos a tener futuro, un futuro que tenga una base sólida, ¿sí? Todo lo que ha venido sucediendo en el transcurso de la independencia de México para acá han sido cuestiones que no se deben de olvidar. ¿Por qué? Porque es la base del futuro de México. Tenemos historia y no debemos de olvidarla. Esto es parte de la historia. Ok. Bueno, pues esas serían las preguntas. Muchas gracias por esto. Y puedo decirte muchísimas cosas que hicimos, que tratamos de hacer, porque ¿qué hicimos en la universidad? Salíamos de la prepa e íbamos a los mercados, nos subíamos a los camiones a tratar de convencer a la gente para que nos apoyaran en cuanto a la libertad de pensamiento, ¿sí? Porque no teníamos una libertad para expresar las ideas. Esos eran los principales problemas que se estaban dando en ese entonces. Si no tienes libertad para expresarte, ¿hasta dónde puedes llegar? No puedes llegar a muy grande, a un lugar. Hola, buenas tardes. Estamos con licenciada Jamie Alexia Soto López, maestra de secundaria, asignatura de Historia y catedrática de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Te puedo grabar o prefieres que sea en puro audio? Yo prefiero que sea en audio. Ok. La entrevista de hoy será acerca de la matanza del 2 de octubre del 68. ¿Sabes lo que pasó ese día? Así es, creo que fue un acto de represión por parte del gobierno en contra de unos estudiantes. Hasta la fecha se desconoce cuántos estudiantes fueron y sigue siendo un tema que año con año se refleja en nuestros periódicos, los medios de comunicación, es conmemorando esa fecha tan significativa en la búsqueda de más derechos y libertad de expresión por parte de los mexicanos. ¿Qué opinas acerca de ese día, de esta fecha? Yo considero que es un acto que no puede quedar impune y aunque se han tratado de hacer ciertas situaciones como para aminorar lo que ha ocurrido, como no sé, quitar monumentos, placas en donde estaban los nombres de los jefes de gobierno en ese momento, que era Luis Echeverría Álvarez y Díaz Ordaz, considero que debería de ir más allá y tener un impacto en la sociedad, en la que definitivamente, lejos de ser una conmemoración, sea un hecho el que todos tengamos esa libertad de expresión.
¿por qué crees que, bueno, a lo que tenemos entendido nosotros como estudiantes, la fecha está siendo un poco olvidada? ¿Por qué crees que se está siendo olvidada? Considero que es por el paso del tiempo, porque en ocasiones ya no es como que nuestra costumbre el estar investigando, el dar a conocer lo que ha ocurrido y la razón de ser o el por qué. Actualmente creo que sí es un tema vigente debido a toda esta lucha que hemos estado presentando en diferentes ramas, ya sea las luchas feministas, las luchas de los grupos y comunidades, así como también de los estudiantes que quieren o desean tener mejores derechos y oportunidades educativas. Un ejemplo de eso es todavía las manifestaciones que se encuentran en la UNAM. Considero que no se debería de olvidar porque sigue presente esos actos de represión. Ejemplo de eso es lo que ocurrió en Ayotzinapa, donde fue un caso similar, que iban a la conmemoración de esta fecha y lamentablemente también fueron asesinados. ¿Por qué? Por el gobierno de Guerrero. También lo podemos comparar muy cercano a la fecha actual, lo que ocurrió en los festejos del 15 y 16 de septiembre, donde se despojan a un grupo de maestros. Ya. Bueno, estas fueron mis 2 entrevistas. El 2 de octubre es una fecha la que no se debe olvidar y la que vale la pena traer de regreso. Que estudiantes sepan el poder que tenemos en nuestras manos. El 2 de octubre no se olvida.